No, sí, sí, yo quería presentar a Paola Castillo, que es directora del documental Frontera, para conocer un poco los detalles de esta realización y abordar el tema del pueblo mapuche originario y de nueva constitución. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo está toda tu vida? Todo lo que tengas que decirnos, Paola. Hola, nada, feliz de estar con ustedes, compartir también este próximo estreno que tenemos la otra semana. Eso, cuéntanos. Y bien, en general muy bien. Afectos bien, corazón bien. ¡Eso! ¡Ay, me encantó! Bien, bien, bien. Este documental se llama Frontera. Sí, ¿por qué se llama así? Eso, cuéntanos dónde lo grabaste, cuándo fue todo lo de la filmación. Cuéntanos un poco sobre Ya, eso. bueno, Frontera aborda la historia de un lonco, Juan Carlos Curinao, ¿Ya? que durante el primer gobierno de Piñera decide trabajar en la Oficina de Asuntos Indígenas, obviamente apoyado por muchas comunidades, pero eso también de alguna manera hay que entender que el pueblo mapuche, que tendemos a verlo como un igual y no entender que hay diversidad también, no todos tienen la misma postura y eso obviamente provocó un conflicto y una tensión dentro de su propia familia y su territorio, no su terreno. Y bueno, a Juan Carlos yo lo conocía desde antes. Yo tengo una película anterior que se llama Genoveva, que estrené en el 2014, que a partir de una excusa familiar, una posible bisabuela mapuche, fue la excusa para abordar de cómo no reconocemos nuestro mestizaje, cómo lo rechazamos, ¿no? Y en ese momento yo lo conocí a él, a Juan Carlos. Y estoy hablando de 10 años atrás más o menos. Y en ese momento ya me llamaba un poco la atención, ¿no? Un poco su decisión empezó a ser una persona que muy radical en su lucha por la autonomía, estaba tomando decisiones de trabajar de alguna manera o dialogar con el gobierno, y desde mi prejuicio, o el prejuicio de la gente que trabajaba conmigo, como que no nos calzaba mucho, ¿no? Entonces Sí, trabajar con establishment. Cuando quieres cambiar el establishment, de alguna manera, ¿no? Sí, pues eso te iba a decir. Entonces, y no era algo como, no sé, de alguna manera no tenía mucho acceso, y por la confianza que trabajábamos y todo, me llamó mucho la atención también para también ir viendo otras miradas, ¿no? Y bueno, en eso, cuando estamos en lo que uno llama el proceso de investigación, ¿no? Todavía estás armando un poco la historia, a él le pasa algo, quizás voy a hacer un poquito de spoiler porque igual se va a saber algo de la película. Es tu película, no te preocupes. Y Tienes todo el derecho a hacer es spoiler. lo que es lo motor de la película, bueno, a él le quemaron su casa, digamos, ¿no? Ya. Ah, miércoles. Entonces, cuando pasa eso, estamos un poco ya en la fase de investigación, decidimos un poco abordar que de alguna manera la reconstrucción de la casa era un poco la metáfora, el espejo para abordar hoy día lo que llamamos conflicto, mal llamado conflicto mapuche, pero verlo desde la intimidad, ¿no? Verlo de cómo hoy día lamentablemente la no solución no solo nos erosiona a nosotros, sino que internamente también a ellos de alguna manera, ¿no? Y he visto mucho de la relación con la naturaleza, que finalmente estas cosas también tienen un efecto ecosistémico de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo termina la construcción de la casa al final? La construcción final que yo observo más o menos fue hasta el año 2016-2017, Ya. digamos. ¿Y la ¿no? quemaron cuándo? Ay, la memoria ahora, creo que el 2015 más o menos, Ya. igual se demoró un Que era una tiempo, casa de ¿no? madera típica del sur, y entonces veo que después la Bien. empiezan a construir con ladrillo la segunda vez, un Exactamente. poco también reforzando Sí. un poco el... De ahí viene un poco, ya me diste el pie, digamos, de ahí viene un poco como frontera, ¿no? Frontera en un sentido como, bueno, de mucho significado, frontera por el término que antes teníamos nosotros, ¿no? Como los límites. Sí, del pero- Biobío para el sur, de exactamente. Chiloé para abajo, sí. Pero también frontera como algo que está al margen, como con algo que de alguna manera hay una separación, ¿no? Y yo siento que de alguna manera independiente, bueno, ya está hecho, digamos, histórico, no reconocemos realmente al pueblo mapuche, siempre está como en un borde, en un límite, ¿no? Un poco venía así, y también de alguna forma porque abordo la mirada del documental es muy desde una posición del territorio, desde su intimidad, ¿no? Entonces de alguna manera estoy empujando un poco todos los límites ahí, Claro. o reflexiones. Y lo de la casa de alguna manera lo utilicé también porque, tal como tú indicaste también, yo creo que es una nueva metáfora de más allá de las buenas intenciones que a veces nacen, seguimos imponiendo miradas hegemónicas de alguna manera. Siempre pensamos las soluciones desde nuestra vereda, de alguna forma, ¿no? Y nos cuesta entender que hay otras dinámicas de ver, otras dinámicas de hacer, y parece pequeñito, ¿no? Pero justamente, bueno, hay una pequeña escena de alguna manera muy simple en la película, donde de hecho su mujer dice que se la imagina de madera, ¿no? Independiente que ha cambiado, que no es la casa de ellos, porque también la casa de ellos también hay que entender que era un símbolo también de su propia construcción, de su propia identidad e historia, que eso ya no está, pero decía, bueno, de madera y corte, más allá que uno puede decir, bueno, qué bacán la casa, ¿cachai? Es como más una casa urbana, ¿no? Una casa Sí. que uno se imagina acá como en
especie de villa, condominio, ¿no? Eso es lo que vi, sí, claro. Claro, entonces también nuevamente pasa eso, ¿no? Que de alguna manera Oye, siempre terminamos imponiendo una forma de ser, de habitar, ¿no? Dos preguntas. Uno, vi que se mostraba mucho naturaleza y eso a mí Sí. me encantan en los documentales. claro, porque Sí. además vi ahí Mira. están, mira. Ellos No, reaccionan. Ahí, bueno, es justo una escena en que ellos están mira, reaccionando. eso me encanta, los dos Sí. patos se agachan. Sí. Ya, bueno, eso es una cosa. Y lo segundo, tienen noción de quién le habría quemado la casa? Sí, aunque no el hecho, buena no, pregunta. no el hecho, sinceramente no era el foco. No una investigación No, no, sí, policial, sí, digamos. pero te lo claro, pregunto tiene que como poner algo. claro. Pero sí, ellos ellos saben. Tengo un problema, soy abogado, disculpa, pero me Ellos, sale. ellos saben de alguna manera quiénes fueron, ¿no? Sí, ¿ah? Lo reconoce un poco en el documental Se esboza, ¿no? Ya. Se puede saber porque en el documental. Sí. Ya. O sea, no salen nombres y apellidos, pero se esboza en el Pero se testimonio entiende, claro, a eso voy. de la mujer del Lonco que estaba ahí con un nieto de alguna forma, que de alguna manera reconoce, sabe que son gente que de alguna manera ella ha visto, ¿no? Pero claro, Del aquí mismo lugar. En el mismo lugar, pero claro, aquí no es un tema de investigación judicial porque es mucho más complejo, digamos, ¿no? Claro. Eh, No, y no podrías hacerlo, o sea, como Claro, que se habría probablemente, puesto una ¿no? al lado, O sea, seguramente. no, pero habría sido otro el enfoque del documental que Claro. no quisiste darle. No le quise dar porque realmente no tiene que ver con lo que yo estaba buscando. A mí me interesaba mucho más. Bueno, los documentales hay que entender de partida que no son retratos de la realidad, es todo lo contrario, son subjetividades. Uno de alguna manera parte la base, en el buen sentido humildemente, que la verdad no existe como algo absoluto y que lo que uno regala es una mirada. Y a mí desde antes siempre me interesaba más una cosa más sensorial y quizás proyectar de alguna forma que esta situación, independientemente que afecte a una vida persona, también es mucho más profunda, afecta una forma de habitar, una forma de identidad, y por eso de alguna manera provoco relaciones, como tú bien viste, con la naturaleza, ¿no? Digo, esfuerzo en el montaje, en la historia, como de alguna manera, como los animales también van reaccionando, ¿no? O sea, finalmente si tu espacio no está bien, si quienes habitan no están bien, de alguna manera todo, como un poco la Matrix finalmente, el avatar, Exacto. todo, ¿no? Pero sí, Estamos- absoluto, eso va a estar. Bueno, si y tú es estás como mal, tu ven perro también reacciona. los mapuches, ¿no? Que son de la tierra, Sí. son hombres Sí. y mujeres de la tierra. Oye, ¿les parece que veamos el trailer? ¿O le quieres dejar planteada una pregunta a Sí, Paola? Sí, quería preguntarte, Paola, porque Un poquito dices más cerca del micrófono. Se está que escuchando. un documental no Ahí es un reflejo de la realidad, por supuesto, pero es un reflejo de una de las múltiples realidades posibles. Sí. Y dentro de eso, si te interrumpe en el relato que está contando el tema de la quema de la casa, y ahí cambia de cierta forma la realidad que está contando, lo que quiere preguntar es, entonces, ¿cuál es la visión que termina teniendo de la película una vez terminado? Porque obviamente cambió entre medio por esa interrelación de realidades. Quiero que responda a lo que preguntó Hassan, pero después de ver el tráiler del documental, ¿te parece? Para que veamos ese Súper. tráiler y tú a la vuelta le contestas a Hassan cómo cambia esa mirada. ¿Cambia la mirada sobre el conflicto entre el Estado mapuche y entre el Estado chileno y el pueblo mapuche? Aquí está el tráiler de Frontera, de Paola Castillo. Nunca lo habíamos conocido con el gobernador acá. No tengo ningún compromiso con ningún político. Hoy día los conocemos a través de estos trabajos. Me gusta reírle cuando dice que me gusta caminar. Decirle, oiga, a ustedes yo lo conozco, ¿por qué hacen esto? Todos los loncos tenían su fuerte. Ese fuerte tiene que ser respetado.
proyecto que va a poder compartirse a nivel nacional, digamos, ¿no? Y la información ya de las proyecciones y lugares está en miradoc.cl. Perfecto. Y nada, contestando a tu pregunta, y gracias por tu pregunta, claro, es verdad que el documental trabaja con la realidad, y en ese sentido refleja realidad, cuando uno dice que es no la verdad, entender que cada uno tiene posiciones y miradas, ¿no? Y no lo puede abarcar Lógico. todo. Y a mí me pasó que yo creo que ya tenía un punto de vista inicial que no sé si cambió tanto con lo de la casa. Me refiero que a mí siempre me interesó un poco lo que decía Alejandra, como cómo observar la relación y el impacto con la tierra, con algo que a veces es mucho más inasible de alguna manera, ¿no? Pese que era este hecho tan concreto. Entonces, el seguimiento de la casa me permitió obviamente tener un dispositivo más claro, con otras capas, con otros espejos de alguna forma, pero nunca olvidé de vista cómo quería de alguna forma la situación lamentable que ellos vivieron, por ejemplo, no en un tema delictual, que puede ser una buena película, digamos, sino Claro. que cómo va modificando a ellos y va modificando su relación con el entorno. Entonces, en ese sentido, más que quizás cambiar la posición de la película, me encontré tal vez con otra carretera, por así decirlo, para llegar un poco a lo mismo, ¿no? Quizás eso podría ser un poco el cambio, ¿no? Como cambiar la ruta, pero en el fondo tratar de explorar de alguna manera la misma posición, ¿no? Y ahí tuve la gentileza de la familia, la generosidad, porque obviamente ellos me abrieron sus puertas, estaban en un momento difícil, fue difícil hasta el día de hoy, digamos, Me ¿no? imagino. Pero además es un lonco. Es un lonco, Claro, exactamente. no es cualquier claro, cosa aquí. claro, No es cualquier cosa. Es una autoridad ancestral. Sí, hay una autoridad, digamos, ¿no? Y hay, o sea, ya es un problema para cualquier persona, pero sobre todo para ellos. Entonces, tuvimos esa generosidad de ir siguiendo, acompañando el proceso. Y bueno, y ahora también ellos están al tanto, también ellos han visto obviamente la película, digamos, ¿no? Y de poder compartirla. Hay muchos comentarios del público que quiere ver el documental. Rosario Zavala dice, me encantó la música, el paisaje, lo quiero ver. Dice también Giselle Morales, qué hermosas imágenes del bosque. Rorro Esparza, en el pueblo mapuche hay derechistas, izquierdistas, urbanos y rurales, cristianos y católicos, pero hay un profundo sentimiento de desconfianza del Estado chileno, y con mucha razón, ¿no? Rosario Zavala dice, ya lo había leído, que me encantó el paisaje. Paula Francisca dice, qué seca, me interesa el documental Vivi Bustos, me encantó, afectos, bien, corazoncito, bien. Idem, Paola Castillo. Diego Olivos dice, bien, Paola, tremendo referente del cine documental. Y Hugo Saavedra, súper interesante el documental. Estamos en un momento súper histórico para el país, que me salió como súper histórico, histórico para nuestro país. Y uno de los temas que más se han utilizado para hablar mal tiene que ver con la plurinacionalidad. ¿Te parece a ti que esta propuesta de nueva constitución podría ser un aporte a solucionar poco a poco, que no va Sí, a ser porque- nada va a ser rápido, el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno? Sí, yo creo que sí. Obviamente, como tú indicaste, hay que entender que esto es un proceso muy largo. No sé, yo no soy experta, pero imagino décadas de alguna manera, pero hay que partir por algo, y si es que... y yo creo que uno de los primeros elementos es considerar esa plurinacional, que finalmente es un reconocimiento legal de alguna manera, algo que ya es, que en el fondo entender que somos una diversidad. Y yo creo que no hay que olvidar también que esto viene de promesas incumplidas de hace años, digamos, ¿no? Está desde puede que me equivoque en los nombres, ¿no? Pero hay que recordar cuando se arman los estados chilenos, por el año 1820 y tanto, el famoso Tratado de Tapigüe, de alguna manera, que reconoce al pueblo mapuche, y finalmente el nuevo estado chileno que y se empieza la llamada pacificación de la Araucanía, Claro. que pacífico no tiene nada, y el acuerdo constitucional de reconocer al pueblo mapuche, y no solo al pueblo mapuche, sino que nuestros pueblos originarios, viene del acuerdo nuevo imperial con Patricio Elwin, digamos, ¿no? Es una deuda histórica mínima de hace 30 años, que ya se reconoce. Yo creo que también parte de lo que está pasando, que obviamente es muy complejo, yo no podría ser, creo que sería incapaz de definir dónde está el kit del asunto, son muchas capas, pero creo que también tiene que ver con eso, con acuerdos de gobierno, Estado, que no se han Absolutamente. cumplido, digamos, y que son repetitivos y continuos a lo largo de la creación del Estado. De alguna manera, estamos hablando desde 200 años atrás, y creo que ese signo, que no necesariamente lo va a arreglar, pero sí yo creo que es uno de los primeros pasos para ir construyendo un acercamiento, un diálogo, y creo que el otro también es vital, que un poco sale como anécdota quizás sobre la casa, ¿no? Que también
tenemos que ser mucho más profundos en nuestro conocimiento de nuestros pueblos originarios y entender también cómo ellos conviven y cómo construyen sus propias políticas de identidad, porque, insisto, yo igual soy una persona que parto siempre en la buena fe, ¿cachai? Pero no Claro. para hacer de la buena fe implica que lo estás haciendo bien, y pueden haber buenas intenciones, pero para el diálogo tendemos como a replicar nuestros modelos de diálogo y de consenso y no entender que hay una diversidad. Entonces, creo que todo eso está detrás de este artículo. Y claro, ojalá que la gente no entienda, porque también está circulando mucha fake news y de repente uno entiende que casi como crear un estado nuevo o que van a haber 5 o 20 estados chilenos y es no entender lo que está ahí, digamos, sigue siendo un solo estado, Artículo pero suma, 3, se artículo reconoce que hay 5. una diversidad, ¿no? Y creo que está vital y es parte de las demandas también que hemos estado desde el estallido social evidenciando, porque no solo es una diversidad de pueblos originarios, somos una diversidad como territorio, país, nación, Lo que tú dices, artículo 5, Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y regiones en el marco de la unidad del Estado. Lo dice claramente. Sí, lo otro Exactamente. es mala fe nomás, como tú bien dices. Absolutamente. Así que vamos por eso. Eso, Paola Castillo, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran y presentarnos además tu documental. Para cerrar, ¿dónde lo pueden entonces encontrar desde el 5 de agosto? ¿No? No Desde queda el nada. jueves 4 de agosto, 4 no de queda agosto, nada, mira. todos invitados, y la información de las salas y los horarios la pueden encontrar en miradoc.cl. Perfecto. Miradoc.cl. Gran Para que lo programa de anoten. distribución ahí para el documental Eso. chileno. Muy bien, para que lo anoten, para que lo tengan clarito. Un abrazo, Paola, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también y todos que tengan buen día y buen resto de semana. Eso, me